Bueno, muchas gracias por conectarte. Así que quiero invitarte que me acompañes y abras la Biblia en el libro de Efesios en el capítulo 2. Ya vamos a leer ese pasaje del versículo 1 en adelante, pero antes de leerlo quiero contarte una historia y tratar de introducirte en esta historia para que vos puedas vivirla, experimentarla. Que Dios me dé esa gracia. Esa historia está basada en uno de los evangelios. Y en la historia se trata de un hombre que se enferma, que se llama Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro había enfermado y enviaron las hermanas de Lázaro a decirle a Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo la historia, lo que le llegó esto a los oídos de Jesús, dice que el Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Lo primero que podemos encontrar a través de esta historia, y yo te la voy relatando de a poquitito y vamos a ir llegando a un punto, ¿sí?, que quiero que tengamos muy, pero muy presente. Es que lo que muestra aquí las Escrituras es que por más que uno pueda ser amado por Dios y uno pueda sentir el amor de Dios y uno pueda tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios o amigo de Dios, porque a Lázaro se lo conocían como amigo de Jesús, la realidad es que eso no te salvará de pasar momentos difíciles o situaciones complicadas. Dios nunca nos prometió en la Biblia o en las Escrituras que no habría momentos difíciles en nuestra vida. Lo que Él sí prometió, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si nosotros nos mantenemos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dice que después dicho esto, Jesús, ¿sí?, él le dice nuestro amigo. De hecho, Jesús lo consideraba a Lázaro amigo y la gente consideraba que Lázaro era amigo de Jesús. Hay que entender un poquitito el contexto. Ahí podemos ver que Jesús era una persona extremadamente importante. De hecho, había levantado muchos celos, envidias, había levantado que los religiosos y los fariseos, escribas, los sacerdotes de esa época, literalmente se volvieran enemigos de Jesús. Y Jesús era amigo de los publicanos, de los pecadores. Como dice las Escrituras, se acercaban las personas por ahí impuras, como la mujer que tenía el flujo de sangre y tocó, y siendo él un rabino podía ser tocado por una mujer. Pero él, en vez de condenarla, literalmente él dice: tu fe te ha salvado de esta situación. Y aquí podemos ver a Jesús que dice que esta enfermedad, este problema, no iba a ser para muerte, ni iba a ser para destrucción, sino que literalmente, Dios se iba a glorificar en esto. En estos días hemos escuchado en toda nuestra provincia y en muchos lugares de cómo los casos de COVID se van multiplicando. Y esto puede ser algo que para muchas personas o para algunas personas, algo que tenga que ver con la muerte o algo que tenga que ver con la desesperación. O literalmente uno puede entender que de esto Dios puede ser exaltado y Dios puede ser glorificado. Él dice que esa enfermedad, ¿sí?, no era para muerte. Y Jesús le dijo a sus discípulos que Lázaro dormía, ¿sí? Y ellos pensaron, bueno, ¿qué será que lo va a despertar? ¿Iremos a despertarlo? ¿Será que Jesús le está hablando de que ellos tenía un sueño, Lázaro había entrado en un sueño? O literalmente lo que Jesús le tuvo que decir a sus discípulos era que Lázaro había muerto. 4 cosas el ser humano nunca podrá evitar. O sea, yo no pude evitar nacer, no pude evitar crecer, no voy a poder evitar en algún momento morir, pero tampoco en otro momento encontrarme con Dios, cara a cara con Él. Estas 4 cosas ninguna persona puede evitarlas. Nunca has podido evitar nacer, no has podido evitar crecer, ni podrás evitar morir, ni encontrarte con Dios. Creas o no creas que Dios existe, o vos digas yo soy un ateo, en realidad yo no creo en la existencia de Dios, y eso no tiene ningún tipo de importancia, porque aunque no creas, te vas a encontrar cara a cara con tu Creador. La muerte es algo que todos enfrentaremos en algún momento de nuestra vida.
Más allá, más acá, más años, menos años, pero todos nosotros enfrentaremos la muerte. La muerte de un ser querido, de una persona, muchas veces nos trae gran congoja, gran dolor. Pero aquí hay un misterio que Jesús enseña. Dice que vino pues Jesús, ¿a dónde? Al lugar donde estaba Lázaro, que allí ya hacía 4 días que él estaba en el sepulcro. Y dice que él se acerca, ¿por qué razón? Porque ya era un tiempo de manifestar algo especial. Dios nunca llega tarde. Dios no estaba apurado. Dios tiene los momentos precisos. Todo, absolutamente todo en la historia de la humanidad se lleva bajo el plan de Dios, bajo el reloj de Dios y bajo el tiempo de Dios. Por más que yo quiera apurarme, no podré cumplir más años de los que a mí me toca cumplir en el momento que me tocan cumplir. Por más que quiera retrasarlo, no lo podré retrasar. Esto que Dios diseñó en su perfecta voluntad se lleva y se cumple en el tiempo preciso que Dios había establecido. Ni antes ni después. Él nunca llegó tarde a la vida de una persona. Pero la pregunta surge, ¿por qué Jesús permite esto? ¿Por qué permite? Porque de hecho la Escritura dice que lo amaba y lo consideraba amigo, y la gente sabía que Lázaro era amado por Jesús y que tenía una relación muy estrecha entre Lázaro, Marta, María. Había un vínculo muy especial. De hecho, se ve que Jesús cada vez que pasaba por algún lugar o tenía que pasar por ahí, iba a la casa de ellos y compartía con ellos. Estaba en tiempo preciso con ellos. ¿Por qué permitió el Señor esto? La mayoría de nosotros tal vez conoce ya el final de esta historia, pero uno tiene que entender que ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. Lo que Jesús estaba realizando en ese momento era tan especial, tan fresco, que ellos no podían entender lo que sucedía. Tal vez vos y yo, si hemos leído los evangelios, encontramos que Jesús, ya sabemos el final de esta historia y en qué termina y qué sucede específicamente en esta historia. Pero ellos ignoraban el desenlace. Lázaro, durante esos días que estaba enfermo, tal vez habría pensado, mi amigo Jesús va a venir a ayudarme en esta situación. Mi amigo aquel que comía en mi casa, compartía conmigo, los que lo recibimos. Yo abrí mi casa para que muchos llegaran y muchos lo conocieran. Él que tiene el poder para sanar, Él vendrá y me sanará. Pero los minutos comenzaron a pasar, los días comenzaron a pasar y la muerte llegó a la vida de Lázaro. ¿Qué será el último pensamiento de Lázaro? ¿Cuál ha sido la última reflexión que él habrá tenido? Te estuve esperando, Jesús, y no llegaste. Estuve esperando que vinieras y no llegaste. ¿Qué habrán pensado las hermanas? De hecho, está en la Escritura lo que ellas pensaban. Tal vez Lázaro decía, yo creo que Jesús es el Mesías. Yo sé que Él es el enviado de Dios y que en Él hay salvación. Entonces, si Él se acerca a mi vida, ¿será que Él me salvará? Pero lo que Lázaro pensaba era que Jesús solamente era su amigo y un Mesías, no su Señor. Que literalmente Lázaro todavía no entendía que Jesús era el Señor de los vivos como el Señor de los muertos. La historia continúa y Marta se entera que Jesús estaba cerca y sale a buscarlo a Jesús. Esa diferencia de lo que había sucedido, porque en realidad podemos ver un pasaje anterior que Marta era una mujer muy afanada y ella dice que siempre estaba preocupada por los quehaceres de la casa y un día le recrimina a María, en realidad Miriam, porque en el hebreo no existe el término o el nombre María. Miriam, lo que se queda tranquila, está ahí sentada y yo estoy con todos los quehaceres de la casa. Pero aquí vemos que ella toma la iniciativa y va hacia Jesús. Y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Una queja con fe.
Si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero en realidad yo sé que lo que pides al Padre, el Padre te lo concede. Una queja con fe. En otras palabras, Jesús, si no te hubieras tardado, si no te hubieras entretenido con alguna otra cosa, con alguna otra situación, mirá que Lázaro era tu amigo, nosotros te amamos, vos nos amás a nosotros, y en realidad no estaríamos atravesando la crisis y el problema que hoy nos está, sí, embargando a cada uno de nosotros. Si hubieras venido antes, no tendríamos que haber atravesado esta situación. Y en realidad, vemos que Jesús planeó que esto llegara a ese punto. Y no solamente llegar al punto de la muerte, porque encontramos a Jesús en su ministerio, en su vida terrenal, haciendo muchas resurrecciones. Lo que en realidad ellos tenían que entender era que Jesús no era un amuleto de la suerte, sino que Jesús es Señor. Cuando alguien se dirige a Jesús o a Dios, el Padre o el Hijo, tiene que comprender literalmente que ellos no están a la orden mía, sino que yo estoy al servicio de ellos. Que tú y yo no podemos poner tiempos, sino literalmente es Dios que nos marca el ritmo que debemos transitar o debemos caminar. Hay un término que el apóstol Pablo suele usar en las Escrituras. Cuando él habla acerca de su condición, él dice: yo soy esclavo de Cristo, yo soy esclavo de Cristo, somos esclavos de Cristo. Y aunque uno lee la palabra esclavo, él utiliza distintos términos. Uno de esos términos que utiliza es la palabra husperete, que eran los remeros que estaban en los barcos romanos, que eran encadenados en el barco romano y morían remando en ese lugar. No solamente estaban atados y ligados a un remo, sino que también había otro que marcaba el ritmo de cómo debían remar. Y esto es lo que Pablo describe acerca de lo que es un hijo de Dios. Es alguien que se mueve en el tiempo que Dios establece. Que Dios no necesita sugerencias. Que lo que en realidad yo necesito es entender el plan ideado, perfecto, eterno de Dios y moverme en ese plan. Esta historia que yo estoy relatando tiene muchas cosas, pero solamente quiero llevarte a un punto. O Jesús es tu Señor, o tú hasta ahora lo has tomado literalmente como un amuleto de la suerte. Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará, Marta. Marta le dice: pero yo sé que resucitará en el día de la resurrección, o en el postrer día, o en el día que los muertos resuciten. Jesús volvió a decirle a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y revela un secreto. El secreto que revela es que Lázaro muere creyendo que Jesús es vida. Porque aquí encontramos en este pasaje que dice literalmente: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta que Jesús le hizo a Marta es la misma pregunta que nos hace a nosotros. ¿Crees que Jesús es la resurrección y es la vida? Y que si uno cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y que si cree en Cristo, la muerte nunca tendrá poder o autoridad sobre la vida de esa persona. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué poderosa revelación, o mejor dicho, declaración. Yo creo que tú eres el ungido de Dios, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que has tomado forma de hombre y has transitado durante todo este tiempo entre nosotros. Jesús, a través de este pasaje, nos está mostrando lo que realmente es la verdadera vida. Él está mostrando que Él es la vida.
Y que cuando una persona no tiene a Cristo, literalmente no tiene vida. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo, yo soy vida. Y si alguien me tiene, alguien cree en mí, esa misma vida estará en esa persona o en ese que cree. La historia continúa. Le avisan a Miriam que Jesús estaba ahí y sale a buscarlo. Y entonces dice que los judíos salieron con ellos también a ver, porque pensaban que iba a ir a llorar al sepulcro y estaría en ese lugar. Dijeron entonces los judíos, mira, porque Jesús estaba llorando por Lázaro. Mira cómo lo amaba. Escuche esto. Mira cómo lo amaba. Hay algo precioso. ¿Saben? Jesús es un ejemplo a seguir y a imitar. Liderazgo. A pesar de ser la respuesta para el mundo, literalmente lo que él estaba haciendo y estaba declarando era que Jesús estaba mostrando que él es la respuesta para todas las cosas. Pero aún siendo Dios, derramó lágrimas por esa situación. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro, al cual él ama, no muriera? ¿Saben? Los religiosos siempre opinarán de lo que podrías hacer, pero que ellos nunca han hecho absolutamente nada. Los religiosos podrán decir todas las cosas como decían esto y estaban hablando literalmente, le estaban anunciando y diciéndole, ¿acaso este Jesús que hizo milagro, que dio vista a los ciegos, no podría haber venido antes y haber ayudado a su amigo Lázaro que se estaba muriendo? Un religioso siempre opinará de lo que vos podrías hacer, pero ni siquiera con un dedo se pondría a la brecha, oraría, clamaría, por el contrario te juzgaría. Jesús le dijo, ¿no te he dicho? Y allí ya estaba hablando literalmente con todos los que estaban en ese lugar. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios. Hay un condimento que necesitamos recuperar y poner que es literalmente la fe. La fe. No la fe en cualquier cosa, sino la fe puesta en Dios. Y esa fe cuando uno es puesta en Dios es una fe que te produce descanso y te produce seguridad. La fe en Dios hará que Dios se manifieste en tu vida, en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia, de una manera muy, pero muy, muy especial. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron, ¿por qué? Porque dice que él fue, le dice hasta la tumba y le da una orden. Y le dice, quiten la piedra, porque ahí estaba en el sepulcro y el sepulcro se corría una gran piedra y se tapaba. ¿Por qué se ponía y se sacaba? Porque era normal o era costumbre de que las tumbas tuvieran varios muertos. Entonces lo que hacían, más si era una persona que tenía tipo de recursos o era una persona adinerada, eran tumbas comunitarias, o no, pero de la familia. Y lo que hace, corre una piedra que seguía como un riel y ponían al muerto y volvían a tapar. Y así volvían a hacer todas las veces que alguien muriera acerca de esa familia. Entonces él le dice que quiten la piedra. Las hermanas le dicen, pero Jesús hace 4 días que está muerto, o sea que está largando el olorcito feo. Hiede. Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo al Padre, gracias te doy por haberme oído. Está hablando en pasado. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz esto, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies, o sea que salió como un cangurito saltando de adentro de esa tumba,
¿sí? Literalmente, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Esta acción o esta experiencia que estoy relatando, esta historia que estoy contando, es literalmente un momento profético que a partir de ahora va a comenzar a fluir sobre tu vida, y espero que Dios te dé el entendimiento y lo puedas aplicar a tu vida y puedas moverte en algo muy especial. Te traje durante todo este relato para mostrarte algo profético, algo que se tiene que comenzar a realizar. La pregunta que surge ahí es, ¿qué hacía Jesús delante de una tumba? Y uno puede llegar a mirar el pasaje y terminar redundando o en lo que siempre se ha enseñado, es mostrando la tarea que la iglesia tenía que realizar. Porque en realidad uno puede llegar a decir que Jesús lo que estaba haciendo ahí es mostrándole a todos específicamente la acción que la iglesia tenía que llevar adelante. Y la acción puede decir, bueno, era que la iglesia tiene que desatarlo, que la iglesia tiene que correr la piedra, correr los obstáculos para que las personas puedan llegar a Jesús, puedan conocer a Jesús. Tenían que soltarlo, tenían que liberarlo de lo que lo oprimía literalmente. Y uno puede hablar de un montón de cosas. Pero en realidad, lo que Jesús estaba haciendo era predicándole a un muerto. Te lo vuelvo a decir. Jesús estaba predicándole a un muerto. Porque a pesar de que estaba la multitud en ese lugar, el mensaje no era para la multitud, el mensaje era para Lázaro. Porque él exclamó a gran voz, diciéndole, Lázaro, ven fuera. O sea, que la acción de la iglesia está bien desatar, está bien soltar, correr los obstáculos, ¿sí? Que impiden que las personas conozcan a Jesús, liberarlos de lo que los oprimen. Pero en realidad toda la historia que yo te relaté tiene un punto especial y es este. Efesios 2 dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo vida. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, lugares altos, con Cristo Jesús. Para mostrar, escuche esto, en los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Jesús le estaba predicando a un muerto. Él fue y dejó que esa situación llegara a ese punto trágico para manifestar la gloria de Dios. Se paró delante de la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro, sal de ese lugar, y empezó a salir. Entonces, lo que Jesús hizo fue predicarle literalmente a un muerto. La orden no fue a la multitud, la orden fue para ese amigo Lázaro que estaba en ese lugar, muerto, ya hacía 4 días que largaba literalmente olor su propio cuerpo. El pasaje que acabo de leer manifiesta o revela la condición del ser humano sin Dios. Ese hombre, esa mujer, ese joven, ese adolescente, ese anciano, esa anciana, que no quiere saber absolutamente nada de Dios. Un mundo que toma cada día más distancia de Dios en vez de acercarse a Él. Este pasaje revela que estaba muerto en los delitos y en los pecados.
que literalmente el pecado produce muerte. Cuando una persona está en pecado, la muerte tiene autoridad sobre esa persona y gobierna sobre esa persona. Dice que este mundo sigue la corriente, que hay personas que siguen la corriente del mundo. Un mundo lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura. Un mundo que no tiene esperanza y lleno de temor. Cuando las malas noticias comienzan a llegar a un lugar, literalmente las personas, muchas, entran en pánico. Dice el pasaje, conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo mete a Satanás en este lugar. El espíritu que opera, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu, sí, o mejor dicho, la desobediencia habilita a Satanás que opere en tu propia vida. Cuando una persona vive enfrentándose a Dios, cuando una sociedad vive enfrentándose a Dios, cuando una familia sí resiste a Dios, la desobediencia es la puerta por el cual el enemigo entra a tu propia vida. Por eso dijo Jesús, buscar el reino y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿O acaso nunca hemos leído el Salmo cuando dice, levantar vuestras cabezas, oh puertas eternas, entrará el Rey de Gloria? O sea que la obediencia hace que el Rey de Gloria se manifieste, o la desobediencia hace que el príncipe de la potestad del aire, que no ve, que no se ve, pero que es real, entre en tu vida y tome autoridad. Entre a una nación y tome autoridad. Entre a una provincia y tome autoridad. Entre literalmente a una familia y tome autoridad en esa familia. Porque la desobediencia es el vínculo que el diablo tiene para trabajar en contra de tu propia vida. Como la obediencia a Dios genera la comunión con Dios, literalmente la desobediencia es el alimento que el enemigo tiene para empoderarse de ti. Mire lo que dice, sigue el pasaje relatando. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cautivos a una naturaleza caída y corrompida. El hombre puede tener buenas acciones, pero nunca será bueno. El hombre sin Dios puede hacer un montón de cosas. Hombre, mujer, yo estoy hablando como género de humanidad. Puede ofrecer un montón de cosas, pero sin Dios, ¿sí? Es una naturaleza corrompida, caída. Es una naturaleza heredada. No es que la buscamos, la heredamos. Y eso comienza en el huerto del Edén, con la desobediencia de Adán y Eva. Dice que vieron el fruto, que era bueno, que era codiciable, pero que estaba prohibido. Que Dios les dijo, coman cualquier cosa, menos de este. Y cuando ellos comieron de ese fruto, dice la palabra, porque el mismo Señor le dijo, el día que coman de él van a morir. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios en ellos sería quitada y entraría la naturaleza caída. Por eso tus pensamientos te juegan malas pasadas. Por eso tenés pensamientos de odio, pensamientos de rencor, de amargura. Por eso literalmente muchas veces sentís envidias, celos. Querés manipular a las personas para que estén bajo tu control. Por eso muchas veces tus pensamientos son pensamientos de autoestima baja o pensamientos de ego. Ah, pero si yo estoy acá, a mí me tienen que obedecer porque yo soy fulano de tal y pim, 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 pim. Pensamientos. Voy a ir hasta la casa y le voy a partir todo lo que se le llama jeta. Porque no te pagó una cuenta, porque hizo algo que te ofendió o algo que te irritó. Pensamientos. Voy a irme de casa y voy a vivir solo o sola, porque mejor solo que mal acompañado. Pensamientos. Lo que dice este pasaje es que cuando una persona está sin Dios, la naturaleza caída y corrompida que no puede discernir a Dios, que ha sido heredada en tu propia vida, lo que sucede es que te gobierna y te maneja y te lleva
para cualquier lado. La iglesia tiene que imitar a su Señor. Hay muchos Lázaros que Dios ama, pero que todavía tienen olor a muerto. Los queremos desatar, los queremos liberar, queremos correr la piedra, pero todavía están muertos, hieden. Queremos ministrar liberación, pero todavía no viven. Este pasaje, vos tenés que mirarte como si fuera un espejo y preguntarte, bueno, a ver, Padre, Dios, no sé, llamarle como quieras, como lo que vos puedas decir. Bueno, yo me tendré algo parecido acá. ¿Mis pensamientos me controlan? ¿Mi lengua habla más rápido de lo que yo pienso? Señor, a ver, yo solamente lo que sigo es mi vieja naturaleza, mis impulsos. Algunos le llaman instinto, pero en realidad es una naturaleza pecaminosa. ¿Sigues o estás practicando el hábito del pecado? Porque una cosa es pecar y otra cosa es practicarlo. Literalmente, tienes que comenzar a mirar. Lo que la iglesia tiene que hacer no es desatar a las personas. Primero tiene que resucitarlas en Cristo. Tiene que anunciar ese mensaje. Tiene que comenzar a ordenarle que los que están muertos comiencen a vivir. El problema más grave, y tal vez algunos se puedan sentir un poco molestos con lo que voy a decir, es cuando los que de labios honramos, pero el corazón se alejó de Dios. Es de la iglesia. Pasas más tiempo en Netflix buscando la presencia de Dios. Es cuando la sal se volvió insípida. No es que Satanás cobró fuerza, es que el evangelio que predicamos lo debilitamos con nuestros hechos. Se trata literalmente, se le tiene más miedo al COVID que temor a Dios. Te da lo mismo maldecir, injuriar, insultar y decir un montón de barbaridades. De total, todo el mundo lo hace. Yo creo personalmente que esto nos va a definir a nosotros. El espíritu de resurrección que operó en Cristo está en la iglesia. Y ese espíritu de resurrección que operó en Cristo y está en la iglesia es lo que la iglesia tiene que empezar a impartir para aquellos que son como Lázaros comiencen a salir de su lugar de muerte. Cuando él estaba delante de la tumba de Lázaro, según la tradición judía decía que durante 3 días, el espíritu andaba rondando ahí. Entonces por eso Jesús había podido resucitar a la hija de Jairo. Por eso había podido resucitar al hijo de la viuda de Jairo. Por eso podía tener un milagro de resurrección, porque él lo agarraba fresquito. O sea, en otras palabras, todavía no se había enfriado el cuerpo. Pero lo que estaba sucediendo aquí, literalmente, era que habían pasado esos 3 días, ya eran el cuarto, y el olor ya estaba alargando. Eso quiere decir que el alma, en la tradición judía, había regresado a Dios. Y él estaba mostrando literalmente que él era Dios. Y que él anuncia y cuando él habla, lo que está muerto tiene que vivir. Y la muerte tiene que soltar absolutamente todo lo que tiene atado, agarrado, oprimido. Las prácticas que había en esa época era que no solamente se lo envolvía en ciertas telas, sino que también el rito tenía que ver con perfumarlo, ponerle cierto aroma para conservarlo. Pero aquí vemos al Señor Jesús, después de 4 días de que Lázaro había muerto, no salir corriendo a buscar a Lázaro, sino por el contrario, esperar el momento oportuno, especial, para manifestar la gloria de Dios. ¿Querés discipularlo? Resucitalo primero. Por eso la iglesia muchas veces está llena de gente que no transforma absolutamente nada. ¿Y por qué no transforma absolutamente nada? Porque está tratando de hacerlos con muertos. El pasaje dice de Efesios capítulo 2, ese pasaje revela esta preciosa verdad. Que nosotros
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El versículo 5 vuelve a ser la misma idea. Aún estábamos nosotros muertos en pecado. Lo que el pecado produce es muerte. Por eso se te va la alegría. Por eso perdiste el gozo. Por eso se perdió la unción. Por eso se perdió el milagro. Por eso se perdió la comunión y la paz. ¿Por qué razón? Porque literalmente esas personas siguen viviendo en una actitud de pecado. ¿Saben? Cuando Dios está en un lugar, la cosa cambia para siempre. Y mientras meditaba, oraba, escribía, meditaba, oraba y escribía, puede parecer un sueño hasta pero medio de loco. Pero ¿ustedes creen que si toda nuestra nación se volviera a Dios de todo corazón, si nuestros gobernantes se humillaran delante de Dios, acaso Dios no podría actuar de una manera muy pero muy especial y hacer que lo que hoy parece una tragedia se transforme en una gran bendición para nuestra nación? Jesús dijo también en un momento: no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Cuando Jesús estaba mostrando esto, lo que nos trata de decir a cada uno de nosotros es que no sirve adorar, no sirve cantar, no sirve enseñar si el corazón está lejos de Dios. Si el corazón está lejos de Dios es porque el pecado tomó autoridad sobre nuestra vida. Y si tomó autoridad sobre nuestra vida es porque estamos muertos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Regresar. Regresar. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: ven fuera, sal de ese lugar. ¿Saben? Iglesia, el término iglesia en griego significa los llamados afuera. Los que la muerte tenía autoridad, pero ahora ya la muerte no los puede controlar. Charlaba con algunos pastores y le decía en la semana, y le digo: esta pandemia define. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a mostrar qué iglesia es. Si la iglesia es una iglesia de discípulos, cuando esto se permita abrir los templos, te puedo garantizar que seríamos miles. Más de lo que cuando empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque un vivo siempre hace cosas para que otros salgan de ese lugar. Quiero invitarte en esta noche que tomes una decisión. Y esa decisión es: mira, yo me di cuenta que estoy hasta las manos con esto. Bueno, sal de ese lugar. Hoy Dios te está llamando, es una oportunidad. Oremos para que nuestra nación sea una nación que se vuelva a Dios de todo corazón. Porque aquel que anda en la luz y es del día, no tropieza, dice las Escrituras. Así que en el nombre de Jesús, este mensaje es para que vuelvas a tomar las cosas que son prioridad para tu vida, tu corazón cerca de Dios. Haz el ejercicio de todos los días: Señor, ¿qué voy a hacer con esta situación? Yo no me voy a hacer absolutamente nada si tú no me estás direccionando, si tú no me estás marcando. Porque a pesar de que hasta ahora tú eras mi amigo, yo quiero que seas mi Señor. Yo tenía esa relación de poder decir como Lázaro. Y Jesús hasta llorar cuando yo me aparto, cuando vos te apartás. Pues la realidad es que es el tiempo de reconocer a Jesús como Señor de todas las cosas. Cuando Él estaba ahí en el frente de la tumba, le estaba marcando a todos los que estaban en ese lugar y hasta a su amigo Lázaro que Él era Señor de todas las cosas. Hasta las tradiciones judías cambiaban delante de Él. Hasta las costumbres cambiaban delante de Él. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Saben? Escuche. Cuando Jesús hace esta enseñanza, dice en Efesios: el príncipe de la potestad del aire, pero vosotros estáis sentados en lugares celestiales. ¿Saben lo que revela esa escritura? Es que Satanás tiene lugar en una franja, pero los que están resucitados con Cristo están sentados en las dimensiones de Dios. Y por cuanto están sentados en las dimensiones de Dios, tienen autoridad sobre el príncipe de la potestad de los aires. Comienza a moverse en esa dimensión y verá que Dios hará cosas extraordinarias.
Cuando uno está vivo, lo que anuncia produce cambios. Si te enfriaste, si te detuviste en tu camino, regresa a la fuente. Regresa a ese lugar con Cristo. Pídele perdón al Señor y dile: Señor, yo pensé que estaba vivo, pero estoy más muerto. Resucítame. Resucítame. Y lo que Él hará es que Él traerá vida y vida en abundancia. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús que en esta noche hagas algo. Que Él te resucite en esta hora y te siente en lugares celestiales. Te darás cuenta que no será difícil orar. Te darás cuenta que leer las Escrituras no será un problema. Te darás cuenta que adorar a Dios no será un problema. Que hablarle a otro de Cristo no te dará vergüenza. ¿Por qué razón? Porque tú estás resucitado juntamente con Cristo y que lo que Él ha hecho en tu vida es bueno. Que servir a otro, aunque parezca la carga pesada y aunque parezca que cada día la cosa se puso peor, tenga por seguro que no será pesada, por el contrario, será una bendición. Cuando uno está resucitado juntamente con Cristo, hay un profundo gozo en su vida. Y lo que Él hace es que muchas veces llorará a través tuyo por los que no lo conocen. Somos dependientes de tu corazón, somos